la pantalla? Sí, profe. Listo. Ya, gracias. Empezamos. ¿Qué vamos a hacer? Teoría de modelamiento descriptivo. ¿Ya? Y la siguiente clase vamos a hacer una práctica. Ahora voy a poner un ejemplo de modelamiento descriptivo junto con las diapositivas que ya también están colgadas. ¿Ya? Y luego vamos a hacer, voy a poner un ejemplo allí y luego vamos a hacer una práctica y también va a haber un pequeño control. ¿Ya? Ahora. ¿Cuál es la idea del modelamiento descriptivo? Se trata de los niveles de modelamiento que se tienen que hacer. Hay 3 niveles: descriptivo, analítico y ejecutable. ¿Ya? En general, para los ingenieros industriales. El más importante es el descriptivo, el segundo en importancia, si quieren profundizar, es el analítico, y rara vez alcanzan el nivel de ejecutable. No es necesario, no es muy necesario para ustedes hacerlo. ¿Dónde se vuelve el ejecutable? Con los ingenieros de ciencias de la computación, ingenieros de sistemas, ingenieros informáticos, etc. En general, cuando se trabaja, o sea, cuando vayan a trabajar, ya imagínense cuál es el escenario. Está en una empresa, ¿no? Y quieren automatizar un proceso. Esa va a ser la tarea más típica cuando ocurra, que les va a ser útil y se van a acordar de este curso. ¿Ya? Entonces, usualmente las empresas cuando trabajan, si son relativamente ordenadas, tienen sus procesos en este nivel, ¿no? Modelados a un nivel descriptivo. ¿Ya? Si son si profundizan un poco más, lo pasan al analítico. ¿Ya? Ahí requieren profesionales un poco más especializados. Vamos a ver un detalle en eso. Y si ya quieren automatizar su proceso, lo pasan a ejecutable. ¿Ya? Entonces, ese es más o menos el proceso que vería en una empresa que quiere pasar a ejecutable. Muy recomendable que profundicen en esto. ¿Por qué? Porque como están las cosas, se vienen nuevos tiempos, ¿no? Una nueva normalidad, digamos. Y créanme que esto va a pasar mucho los siguientes años, después de lo que estamos, ¿no? O sea, con esto de que todos los trabajos, o la mayor parte de trabajos, tienen que ser remotos, ahora, las empresas se van a preparar para eso, ¿no? Va a haber mucha demanda de prepararse a eso. Y no sabemos cuánto dure esto, así que esto va a pasar, está pasando y va a pasar mucho. Ya venía siendo antes, porque había una serie de ventajas en hacer un proceso que sea automático. Podías teletrabajar, era una de las ventajas que ahora se está aprovechando. Podías usar menos, podías reasignar recursos, ¿no? Para que se pueda hacer de otra manera, asignar los recursos humanos para hacer otras cosas, lo que también era una ventaja. Podías hacerlo más eficientes, más rápidos, había un montón de ventajas. Pero con la situación actual, este proceso de pasar desde los procesos de una empresa que pasen de descriptivos, analíticos y ejecutables, se va a acelerar mucho más y lo van a ver mucho más en su carrera. Entonces, los 3 niveles son como siguen. Ya el nivel descriptivo, que lo hemos visto, que se usa para comunicar procesos a través de la organización. ¿Ya? Esta descripción es de alto nivel. Cuando se dice que es de alto nivel es que es muy grosso, muy a grandes rasgos. Describe los flujos esenciales del proceso de un negocio, ignorando complejidades e incluso las reglas del negocio. Eso solo es para informar. El objetivo es informar a todos los que participan en el proceso qué es lo que se tiene que hacer, lo que se llama el camino correcto o el happy path, el camino feliz en el cual todos debemos circular para hacer bien las cosas. Y en general utiliza un subconjunto de toda la paleta de símbolos que hemos visto, de que es la BPMN. Ya no en realidad, en el fondo, usa el diagrama de flujo tradicional. O sea, con que veas un diagrama de flujo, con que una empresa tenga un diagrama de flujo, ya es que ha llevado sus procesos al nivel descriptivo. Incluso se pueden omitir los flujos excepcionales. O sea, algún proceso que se realice una vez cada año, un par de veces al mes, se obvia. Y se usan, en general, diagramas de flujos normales. Lo recomendable es usar ya el BPMN, pero los símbolos más básicos del BP. Esto es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. A este nivel hemos estado. Un poco a nivel analítico, que es lo que hemos hecho cuando hemos hecho la segunda
La segunda parte, los patrones de modelado, ya es nivel analítico, pero nivel descriptivo es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Ya, me salté acá la parte del nivel analítico, no sé si está más abajo. Ya, después se los pongo el nivel analítico, ya en la diapositiva. Pero ¿cuál es la idea detrás del nivel analítico? Ya, usa modelos BPNN, pero toda la paleta. ¿A qué me refiero con toda la paleta? ¿Ya? ¿Se acuerdan que teníamos asteriscos, teníamos acá distintos niveles de comunicación? ¿Ya? Esa es toda la paleta de los recursos del BPMN. ¿No? Se usa todo el sistema. Y sobre todo la diferencia entre este nivel descriptivo y el nivel analítico es que ya usas las líneas y las piscinas, los pools de recursos y cómo interactúan entre ellos. Otro, ya no se omiten ninguno de los flujos excepcionales. Ya tienes que verlo todo, porque estás preparándolo ya para pasar al nivel de ejecución. Ya no se ignoran esas complejidades, tienes que verlo todo, todos los flujos esenciales. ¿Ya? Y el objetivo ya no es comunicar, sino analizar. Ya no solo es que todas las personas en tu organización sepan cómo se realizan los procesos, sino que tengan la capacidad, los analistas, de analizar esos procesos y sacar información de ellos, y sobre todo cómo mejorarlos, actualizarlos e incluso reformarlos. Entonces es un nivel de análisis, ¿no? Ya no se trata solo de comunicar. Obviamente esto se hace mucho más complejo y se hace mucho más grande. Hemos visto algunos ejemplos de ellos. ¿Cuál es la principal herramienta del nivel analítico? Los patrones de modelamiento, porque te permiten describirlo aún más, a un nivel más profundo, ¿no? Y te permiten hacer, como les dije, bloques de Lego, que te permiten analizar cada parte del proceso que se hace. Una vez que has analizado tus procesos, una vez que has analizado y los has graficado, recién puedes pasarlo, como les dije, al nivel ejecutable. ¿Ya? Modelar este nivel depende mucho de las capacidades del BPMS, que es los sistemas de gestión de procesos de negocios que utilicemos. Y actualmente para ejecutar se utiliza este lenguaje llamado BPEL, ya que es el lenguaje de ejecución de procesos de negocios. Muy interesante, lo vamos a ver un poco. Entonces, ya pasas a un lenguaje de programación. En realidad puedes usar cualquier lenguaje de programación. Ya, acá tengo, es el ejemplo del BPL, pero me gustaría enseñarles lo que ustedes van a hacer. Tengo, ya el que vieron es el lenguaje del BPL. Y ahorita vamos a ver. Vamos a elegir también un sobre si lo usamos. Pero el que ustedes van a usar ya a profundidad en el siguiente curso es el Arena Simulation. ¿Ya? Si recomiendo en serio, vayan preparándose para ese curso. Si pueden bajarse la arena, meterse en un curso de arena, háganlo ahora, ¿ya? Porque les va a ser mucho más fácil ese curso después. Y esta es más o menos la forma que toma un diseño en simulación en arena. No, hay otros softwares más complejos, pero el Arena Simulation es así el que van a usar ustedes. Y el BPL toma esta forma. El BPL, ojo, no es todavía un lenguaje de simulación propiamente dicho. Ya, es un lenguaje descriptivo para hacer ejecución de modelamiento, ejecución de modelos. No es lo mismo que una simulación. Lo van a ver después, pero explico. Es muy distinto ejecutar un modelo, ya que es como esto, o sea, hacer un programa que te permita analizar un modelo, ver cómo se relacionan, incluso con animación pueden ver cómo funciona algo. ¿Ya? Esa es la primera parte de un sistema completo de simulación. ¿Cuál es la diferencia entre modelamiento y simulación? ¿Ya? El modelamiento te permite preparar una simulación, pero la simulación corre ese modelo un montón de veces, ¿no? O sea, lo corre 100 veces, 200 veces, 300 veces, para extrapolar información estadística de ese proceso. Esa es la diferencia fundamental. O sea, no basta con hacer el modelo para una simulación,
sino que tienes que correrlo para hacer análisis estadístico de ese proceso. Ahí es donde confluyen lo que han estudiado de, supongo, análisis estadístico de procesos, supongo que habrán hecho, un control estadístico de procesos, ya con la parte de modelamiento para obtener una simulación que les permite ya mucho más profundamente analizar cambios, realizar cambios, incluso con basado en estadística y basado en procesos aleatorios, en la aleatoriedad de los procesos. Ejemplo, si tienen, por ejemplo, ya una fábrica de chocolates, ¿no? Y en la fábrica de chocolates tienen una parte que es control de calidad. Pues trabajan en 3 turnos, tienen varias líneas, tienen un control de calidad. ¿Ya? ¿De qué depende la calidad del producto? ¿Ya? A veces va a depender del proceso, de cómo está hecho el proceso, ¿ya? Pero de vez en cuando algunos de los productos van a salir mal, por alguna aleatoriedad de, por ejemplo, la calidad del cacao, ¿no? Por ejemplo, alguna de las máquinas. Por ejemplo, algunos de los trabajadores que trabajan distinto, o algunos de los turnos en que se trabaja distinto. Para analizar esas aleatoriedades se usa la simulación, porque tienes que correr una simulación un montón de veces para poder detectar la influencia que tienen esas aleatoriedades en el proceso. Es lo que algunos de ustedes lo deben haber visto en el curso anterior a este. No sé si han leído la meta. En el curso anterior a este creo que les hacen leer la meta y les hacen este jueguito de los fósforos, ¿no? Si los hacían leído la meta, probablemente se acuerdan del jueguito que el protagonista le hacía hacer a su grupo de scouts de los fósforos. Ahí hay autoridad, porque usa dados para ese juego. ¿Ya? Entonces, hay eventos aleatorios. Y esos influyen mucho en cómo se trabaja en una cadena de producción. Ya la cadena de producción puede estar perfectamente alineada, pero tiene que trabajar con eventos aleatorios, ¿no? Eso lo deben haber visto en esa parte. Entonces, solo hasta que llegan a la simulación pueden afrontar cualquiera de los retos que como ingenieros industriales tengan en la parte que es procesos. Piensen en estos cursos como un camino que siguen hasta llegar a tener las habilidades para usar estas herramientas para su desarrollo profesional, ¿no? Para el desarrollo que hagan después de su carrera. Entonces, por eso les recomiendo mucho que vean esta parte de simulación. El BPL te sirve hasta modelar, incluso hacer corridas, ejecuciones de tus modelos. Pero no es hasta que llegan a la simulación de arena que pueden trabajar completamente y en todo su potencial este tipo de herramientas. Es muy recomendable para llevarlo hasta nivel ejecutable, que lo van a llevar, vayan preparándose en el arena. Y acá, por ejemplo, un ejemplo de un modelo en arena. Ya, son procesos que se pueden ejecutar directamente en el BPMS, un sistema. Un ejemplo es el que usa el lenguaje BPL. Y actualmente es el propio producto el que dice cómo parametrizar los procesos para hacerlos ejecutables. Entonces depende de su modelo, cómo se van a hacer los parámetros para hacerlo un modelo ejecutable. Acá ejemplo del, como les dije, el BPL versus el arena. De acá hay que pasar acá. Pues todo lo pueden hacer también en la arena, pero una opción es empezar con diagramaciones de procesos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a usar? Ya, allá pasamos a ciertos elementos de modelos descriptivos. Ya, los voy a pasar rápidamente porque igual están ahí en el contenido. Ya, y hay eventos de inicio de mensaje, inicio de temporización, inicio condicional, inicio de señal, inicio múltiple, inicio paralelo múltiple. Esos son los simbolitos que veíamos. Cada uno tiene su descripción. Voy a poner uno por ejemplo. El evento de inicio condicional se dispara al inicio de un proceso cuando una condición se cumple. Ya, si se dan cuenta, esto ya va a casi es un lenguaje de programación. Entonces, un ejemplo de evento que se dispara cuando una condición se cumple. Ya, a ver, el nivel de pH de una mezcla ha llegado a 1.7. Entonces, tienen que terminar este proceso e iniciar un proceso en que la mezcla se calienta, digamos. ¿No? Entonces, un nivel de evento condicional en un ambiente industrial de control de procesos.
Ahora, un evento incondicional, por ejemplo, en un sistema bancario. ¿Ya? Este tipo se dispara cuando una condición se cumple. Se dispara cuando el nivel de ventas de cierta empresa ha llegado por encima del 1.000.000 de soles. Ah, entonces no, ya cambia del sectorista de negocios al sectorista de pequeña empresa. ¿No? Entonces, ahí cambia. Es un evento de inicio condicional. Lo pueden aplicar a cualquier cosa. Evento de inicio de temporalización. Ya, volviendo al tema de los bancos. Puede ser, se le ha suspendido una cuenta a un cliente que ha faltado repetitivamente a sus pagos, ya, y evento de inicio de temporización, esa cuenta va a estar suspendida por 2 meses, y entonces se inicia esa temporización, pues, su relojito. Ya, inicio de señal, cuando recibe ciertas señales, señal se entiende por cualquier mensaje que tenga un propósito. Ya, evento de inicio múltiple, hay múltiples formas de iniciar un proceso, varias de estas, entonces se usa esto, puede ser una de temporización, una de estas, se usa acá. Evento de inicio paralelo múltiple, que se requiere, por ejemplo, algo múltiple en bancos, ¿no? Que el, eh, el cliente haya terminado de pagar su préstamo anterior y que se haya terminado el proceso de verificación de sus activos o de los activos de sus socios para proceder al desembolso, ¿no? Entonces podría ser un ejemplo en bancos. Entonces son eventos que inician una serie de procesos. Eventos intermedios, ya los hemos visto un poco, pero también se dan cuenta, cambiamos los eventos de inicio una sola línea, los eventos intermedios igual que en la otra con dos, pero ya con nuevos iconos dentro de cada uno de los símbolos. Ya, mensaje de envío, mensaje de recepción, los hemos visto esos símbolos, intermedios de proceso, escalamiento y compensación. Ya, a ver, un ejemplo de escalamiento, ¿no? Una vez que se ha, en bancos, una vez que se ha acabado de preaprobar un préstamo, como es alto, digamos, sea un préstamo, una línea alta de 1.000.000 de soles, 1.500.000 de soles, se tiene que escalar, digamos, a gerente de oficina. Entonces hay un evento de escalamiento en esas condiciones. Ya un evento intermedio de compensación, ya es cuando se tiene que compensar, por eso el proceso, compensar algo en un evento anterior. Entonces, por ejemplo, faltó un documento en este proceso, se retrocede al evento anterior para completar el documento. Pero son eventos que ocurren, ¿no? O sea, se descubrió esto, falta algo en el sistema, se retrocede. Ya, más eventos intermedios, evento intermedio condicional, que se hace un evento intermedio cuando se cumplen ciertas condiciones, ya, y eventos de intermedios de enlace, se conectan dos secciones del proceso. ¿Se acuerdan? No me acuerdo, alguno de los grupos les comenté que estos eventos intermedios no se usaban para hacer conexiones entre procesos, ya este doble símbolo, esto sí, con esta simbología sí se pueden usar para hacer conexiones entre procesos. Ya lo vamos a ver cuando hagamos los ejemplos la siguiente clase. Ya, eventos intermedios de señal, también los vamos a ver, que son señales que se envían. Vamos a ver la diferencia entre una señal y que se siga un proceso normal. Ya, los eventos intermedios múltiples y los eventos intermedios paralelos. Es lo mismo que los eventos de inicio, pero si se dan cuenta tiene la misma simbología ligeramente modificada, pero en el sentido de que están en el medio de un proceso, nada más. Y lo mismo, exactamente lo mismo, pero para eventos de finalización. Hay una excepción acá, que son, por ejemplo, estos especiales. La cancelación y error. ¿Ya? Cuando hay un error en todo un proceso y se tiene que repetir, se captura de esta manera, como si se finalizó el proceso en un error. Por ejemplo, en una producción. No hubo un error en la producción, ya no que haya habido un defecto, que haya habido una que haya habido un defecto, que haya habido una mala operación, por ejemplo, sería un error en la producción y se acaba de esa manera. Entonces, nada de lo que se vio ha acabado y se acaba de esta manera. Ya, no es lo mismo que, por ejemplo, se deniega un préstamo. Si se deniega un préstamo, se va a un evento de finalización normal, ¿ya? Simple. Pero si, por ejemplo, en un sistema
ocurre algo que no es una financiación simple, sino, por ejemplo, en todo el proceso de conceder el préstamo, alguien hizo mal una calificación del cliente, el cliente presentó documentación falsa, entonces ahí ya son errores, ¿no? Entonces son errores del proceso que tienen que acabar así. Ya no acaban en una condición normal, sino acaban de esta manera. Lo mismo para un evento de cancelación. Si en la mitad del proceso agarra bien el cliente y les dice, saben que ya decidí no tomar el préstamo, acaba así, no acaba con una financiación normal, sino acaba con una cancelación, a pedido del cliente, por ejemplo. Puede haber otras razones para que se cancele. Los demás son muy parecidos, está repitiendo cancelación. Lo mismo de señales y de compensaciones, pero finalizando el sistema. Lo vamos a ver también cuando hagamos ejemplos en la siguiente clase. ¿Ya? Y estos son artefactos, elementos de legibilidad. Solo son los que vimos que se usan solo para hacer más legible un sistema. Imágenes, anotaciones, agrupamientos, no confundir con las lanes y con las pools, con agrupamientos. Y artefactos personalizados que eso en realidad ya depende del software que estén utilizando. Pueden incluso ustedes inventarse sus propios artefactos, por eso se llaman personalizados. Los conectores son los mismos, flujos de mensajes, flujos de secuencias y asociaciones. Ejemplo. ¿Ya? Este es el nivel descriptivo de una gestión de permisos. ¿Ya? Acá está la descripción del proceso. Se ingresa una solicitud de activación, desactivación de los permisos por el usuario. Eso es, por ejemplo, para TI. Una vez se ingresa la información, se junta la lista de permisos y acciones requeridas, se evalúa si, ¿no? Se evalúa si es necesario que el jefe de la persona para el cual se están gestionando dichos permisos apruebe las acciones solicitadas, o sea, si hay una persona que necesita ser aprobada, que necesita aprobar. Una vez aprobadas, el administrador de accesos procede a ejecutarlas. De ser necesario, se pueden solicitar gestiones adicionales al equipo de soporte para activar un permiso. Una vez todas las acciones de la solicitud han sido ejecutadas, se actualiza la lista de permisos, posteriormente el caso se cierra. Un ejemplo de modelamiento. ¿Ya? Ustedes son una persona que va y les han dicho, ¿saben qué? Tenemos todos esos procesos, pero queremos modelarlos. ¿Ya? Entonces van y se entrevistan con la persona que se encarga de hacer esto y ustedes escriben eso. Después de la entrevista, ustedes redactan esto, la descripción del proceso. Quizás se la puedan pasar ya redactada, pero lo típico es que sean ustedes los que después de una entrevista lo redacten y lo documentan de esta manera. A partir de la descripción del proceso, ustedes agarran su software de BPMN y hacen este actito. Se dan cuenta, no se está utilizando todas las herramientas que tiene un gestor BPMN, solo unas cuantas, no tienen lanes, solo tienen un proceso directo, usan los símbolos de VPN, pero muy seguido como un diagrama de flujo. Es la solicitud de permisos, aprobar permisos, gestionar permisos, aprobado sí, aprobado no, enviar notificación, actualizar permisos, se cierra, se junta y se cierra. Ya, entonces, muy sencillo solo para comunicar, eso es nivel descriptivo. Ese mismo proceso, ya cuando pasa a nivel analítico, ya tiene que tener, por ejemplo, ingresar solicitud de permisos y tienen que describirlo. Ya el usuario requiere la descripción analizada, ¿no? Una solicitud puede ser generada con distintos fines, a seleccionar el grupo, nueva contratación, renuncia, despido, requerimientos de trabajo, reportes de acceso no permitidos, todas las opciones, cómo se usa cada compuerta, cómo se gestionan los permisos, porque cada uno de esos tiene dentro más especificaciones. No voy a entrar en detalle, pero si se dan cuenta, es descomponer cada una de estas y para cada una de ellas tener su análisis, su descripción más profunda. Y luego llegan a la interfaz. Acá ya es donde se complica más la cosa porque es la parte en que se está automatizando. A ustedes como ingenieros industriales no se les va a pedir que hagan esto. Este es el campo de trabajo de un programador. Ahora sí, si quieren, hay ingenieros industriales que se han dedicado su carrera a esto y les va muy bien. ¿Ya? Entonces tienen que aprender programación. ¿Ya? Y acá ya pueden automatizar el proceso. Se dan cuenta a partir de la descripción que ustedes han hecho, del análisis que han hecho de cada parte, pueden ustedes automatizarlo. Porque cada uno de estos, con este análisis, ya pueden desarrollar en un lenguaje adecuado las ventanas que se van a usar, cómo va a ser la relación, la base de datos, cuál va a ser la base de datos relacional que va a permitir usar esos datos y esa información. Ya pueden programar cada uno de esos procesos, por ejemplo, la gestión de servicios, el envío de documentos, etc.
todo ese proceso que se hace cuando se quiere automatizar un proceso, ya, un proceso de negocios. Eso es lo que se trabaja. Por ejemplo, este es un ejemplo. Ya, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya, para seguir desarrollando esta parte. Y ahí es donde quiero regresar, acá. ¿Dónde estaba el segundo? Aquí, modelamiento de procesos. Ya, bueno, en realidad hasta ahí consultas, preguntas que tengan que ver estrictamente con qué es el modelamiento descriptivo. Ahorita vamos a ver el tema del desarrollo de la clase. ¿Consultas algo? Ya, entonces, voy a dejar de grabar un rato.